Hola amigos acontenautas, qué gusto saludarles. Una vez concluido el desayuno de VFarma dentro de las actividades del Congreso AMENA aquí en Vallarta, nos encontramos con el doctor Víctor Valdés. Víctor, gracias por acompañarnos. Gracias, a la orden. Él fue ponente en este desayuno con el tema Revisión de la aplicación práctica de matrices nutricionales de proteína y aminoácidos en aves con fitasas de última generación. Bueno, doctor, la verdad es que la información que presentaste muy técnica, muy interesante. Me uno a los que entendemos hasta cierto punto toda esta información tan especializada, pero sabemos de la importancia que tiene actualmente el uso de las fitasas en la nutrición. Entonces, hacías mención en tu plática que pues ha sido uno de los descubrimientos que realmente ha marcado diferencia. ¿Nos podrías ahondar un poquito en esto? Pues, ¿qué ha sido de la nutrición una vez que aparecieron las fitasas? Ok, pues cuando comenzamos en la industria a utilizar las fitasas, ahorrábamos originalmente entre 5 y 6 kilogramos de ortofosfato en una ración de aves. Actualmente llegamos a ahorrarnos hasta 8 kilos de ortofosfato. Eso representa algo importante porque vamos a contaminar menos el ambiente, suelo y agua con residuos de fósforo. Por otro lado, la productividad es mejor porque hay una mejor uniformidad en el crecimiento y en el desarrollo de las parvadas. Y decía que era algo innovador porque realmente la biotecnología ha permitido que el costo de las enzimas fitasas cada vez sea más accesible, de tal forma que es uno de los aditivos nutricionales que tiene un retorno, me atrevo a decir, 10-1 o mayor a la inversión. Entonces, y los resultados son consistentes con la fitasa. Algo que también quedó pues patente en la presentación, esos efectos extraenzima que se tienen actualmente, porque se habla de una matriz donde entran muchos otros elementos nutricionales que la fitasa en particular como que define sus interacciones, sus dosificaciones, Entonces, esta parte de la matriz nutricional me gustaría que nos comentaras un poco más qué es y cómo pues interfiere, digamos, la fitasa en su definición. Ok, lo voy a poner en términos muy sencillos. Tenemos una enzima que va a cortar enlaces y que va a hacer disponible un nutriente, que en este caso es el fósforo. Y como en ese complejo de lo que es el fitato, con lo que son los fósforos, hay algunas otras moléculas que pueden ser aminoácidos o carbohidratos. Entonces, hay una promesa de liberación de estos nutrientes que se ha corroborado con investigación en cuanto a mejora, por ejemplo, de lo que hablamos de aminoácidos digestibles, que es de un 2 a un 3%. Sin embargo, ese es de acompañamiento. El efecto principal de la enzima es tener liberación de fósforo y de calcio. Entonces, lo que tratábamos de explicar ahí con el uso de las matrices, vamos a llamarlo de una forma, es una promesa de liberación de nutrientes con el uso de la tecnología que es la enzima fitasa. Yo lo que trataba de decirles que la matriz es generada desde cierto punto comercialmente, pero hay que ser muy cuidadosos a la hora de ejecutarla técnicamente. ¿Por qué? Porque el objetivo principal de la fitasa es simplemente calcio y fósforo, que sí te puede dar liberación de aminoácidos por una mejor digestibilidad, es cierto, pero si tú metes una segunda enzima que va a hacer lo mismo como sería una proteasa, no podemos sumar el beneficio de mejora en digestibilidad. Entonces, ese es cuando decía que tenemos que utilizarla con cautela. También hacías mención de errores que se pueden dar en el uso de las enzimas. ¿Nos podrías compartir esta parte? Sí, como la matriz es un ejercicio matemático, coloquialmente decimos en el ámbito de la nutrición que el papel aguanta todo. Entonces, un ejercicio matemático puede ser aparentemente lógico, pero en la práctica puede llevarnos a cometer algún error. Y básicamente estamos hablando de cantidades muy pequeñas, como son 50 gramos o son 100 gramos de la inclusión de un ingrediente, pero que estamos haciendo una promesa de valor
que si vemos el porcentaje no tiene lógica. Estamos acostumbrados a ver que la pasta de soya tiene 47% de proteína o que el grano tiene 7% de proteína. Pero cuando ponemos un aditivo de estos que promete un valor extra, vemos, por ejemplo, 280%. Entonces tú dices, bueno, ¿de dónde puedes obtener 280%? En la realidad eso es ilógico e impráctico. Entonces simplemente es una promesa de liberación. Si ya de por sí es algo que no sabemos si va a pasar o si en todos los casos pasa, si hay error humano a la hora de capturar algún valor, puede generar algún problema. Y otra cosa que ha sido muy repetitiva en muchos foros es que no hay suma o aditividad de los efectos de una, dos o tres enzimas diferentes. Entonces ahí hay que ser cautelosos y preferimos utilizar solamente efectos primarios, que le llamamos fitasa, calcio, fósforo, y si quieres aminoácidos, utilizar una proteasa, por ejemplo. De acuerdo a lo que mencionas, pensaría que pues actualmente cualquier nutriólogo, cualquier nutricionista utiliza la fitasa. Sí. Evidentemente es de un uso intenso en todas partes del mundo, y que yo sepa provienen de bacterias, provienen de hongos. O sea, por la biotecnología se hace la extracción de la fitasa. Esto nos lleva de pronto a una limitante en producción, porque pues, que yo sepa no hay sintéticas o extractadas de elementos inorgánicos, digamos, o de química. Tiene que estar siempre elementos de biotecnología involucrados. Así es, o sea, al final de cuentas estamos hablando de biotecnología y son producidos por fermentación. Entonces yo creo que eso ha sido el hecho de que sean más económicas. ¿Por qué? Porque se han ido mejorando los procesos de producción, entonces son accesibles. Me atrevo a decir que el 100% de las dietas que se hacen en México llevan como enzima la fitasa, y el mensaje prácticamente era también para las nuevas generaciones, jóvenes que vienen con una muy buena preparación técnica y científica de las universidades, que saben el concepto, pero el mensaje era que utilizaran la información de forma objetiva y siempre de forma analítica. Entonces por eso les hacía mucho hincapié a, ok, vas a cargar una matriz nutricional, carga el ingrediente, ponle su matriz nutricional y compara la fórmula sin el aditivo funcional y con el aditivo y ve cuáles son las diferencias. Si te hace sentido lógico, adelante, pero siempre hacer el doble chequeo. Y ya llegamos al tope de la eficiencia de las enzimas en esa función de extraer esos elementos nutricionales de los ingredientes, ¿o tú ves que todavía hay camino por recorrer? Probablemente potencial sigue habiendo, pero yo creo lo más prometedor es que cada vez hay métodos más analíticos para saber la cantidad de sustrato que hay en cada ingrediente, en cada tipo de alimento, y entonces vamos a tomar una decisión más certera, tanto de la cantidad de enzima como de la cantidad de liberación de fósforo y calcio que va a haber con el uso de esa enzima. Ok, doctor, pues muchísimas gracias por la oportunidad. A la orden.